estructurada es muy difícil. Entonces, justamente esto es algo importantísimo para lo que ustedes hacen diariamente, y les sugiero que si tienen posibilidades de incorporar gente con otra formación en sus equipos, no lo duden. Esto les va a brindar muchas otras posibilidades, no sé si buenas, pero otras, diferentes. Pero bueno, nada, les vuelvo a agradecer. Y no sé, ustedes van pasando. Sí, dale, entonces, como les decía, este va a ser un poco las líneas de las que yo voy a hablar. Son sumamente, creo que todos las conocemos, y todos los problemas en estas áreas son de público conocimiento. Pero bueno, voy a intentar ir punto a punto, y por favor, necesito que me pregunten, que me interrumpan, no tengo problema, que esto sea una charla. Antes que nada, me gustaría saber cuántos son de universidades privadas, cuántos son de universidades públicas, si me quieren decir, no sé, de públicas, cuáles. ¿Sí? Bien, no sé si los que están conectados si quieren levantar la mano los que están conectados. Sí. A ver. No los vemos acá en la pantalla, pero... Bueno, para saber más o menos cuántos hay, no hay. Bueno, y de privadas... Perfecto. Sí, están bastante... ¿Y son todos de áreas de relaciones internacionales o vienen de otras áreas? Me gustaría saber cuáles son las otras. Están conectados virtualmente. Están todos sí, virtuales. Los que sean de otras áreas virtuales, sé que hay 2 personas de Barcelona, de investigación. De investigación, ok. ¿Y hay alguno de vinculación? De ustedes tenemos un investigador conectado. Un investigador, ok. Perfecto. En mi Acá, caso, André, por ahí. En mi caso, yo soy de relaciones institucionales, que abarcan las relaciones internacionales y digamos, todo lo que es la vinculación con el medio. Bien. La parte de ONG, Estado, empresa, sociedad civil. Perfecto. Hay más. Y no sé si está Juan, Melina Garbolino, que hay investigación que estaban preparando y se sumaban a nivel cerrado. Desarrollo y vinculación. Están juntos, están trabajando directamente. Tenemos internacionales y vinculación técnica. Bueno, celebro esto, pero muchas años atrás esta conexión era como hablar de ciencia ficción en algunas universidades, porque no se daba de ninguna manera, era como que cada uno estaba trabajando en su lugar. O sea que me alegra muchísimo. Mira, hay alguien de Gran Rosario de la investigación. Bien. Fantástico. Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí de manera virtual. Bueno, si quieren podemos empezar. Bueno, por el lado, el primero que nada, ¿no? El tema de financiamiento y la sostenibilidad del trabajo. Primero que nada, en Argentina, y todos, no voy a entrar en este debate porque si no sería para hablar de otra cosa, pero justamente durante muchos años se dio esta dependencia de los fondos nacionales. Yo estoy trabajando ahora para Chile y pasa lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, en Chile tienen un tipo de estructura y de sostenibilidad en algunos fondos que te da más, es como que te da un poco más de tranquilidad. Acá estos fondos nacionales a veces fluctúan y es muy difícil para algunos investigadores o para algunos grupos de investigación. Ya no hablo de ustedes como oficina, sino de los investigadores más que nada, porque es como que acá vamos a tener que hablar un poquito de los dos. A veces en algunas universidades trabajan muy cerca de los investigadores y a veces en otras universidades los investigadores y las oficinas de relaciones internacionales hay un lago en el medio y no hay comunicación, no se conocen, no saben qué hacen. Entonces, ahora con con la digitalización de muchos programas y de muchos fondos que necesitan estar conectados, lo conozco por haber trabajado con los de Unión Europea, cuando empezaron a hacer toda la digitalización, casi todos se querían pegar un tiro porque no conocían a quiénes le iban a manejar la plata, no sabían quién le tenía que poner una firma, bueno, era todo un desconocimiento total. Pero bueno, vamos a hablar de estos dos mundos, ¿no? De ustedes como en la Oficina de Relaciones Internacionales y de los grupos de investigación. Pero bueno, muchos investigadores, tanto en sus trayectorias académicas como en sus programas de investigación, proyectos de investigación, tienen una dependencia muy fuerte en estos programas nacionales y les cuesta en algunos momentos pensar o salir o buscar o pensar o imaginarse en un contexto internacional o de trabajo internacional. Y hay otros
por ejemplo, en el que yo estoy, nuestro centro de investigación es más internacional que nacional, entonces tenemos más programas internacionales que nacionales, pero bueno, en este mix, pero el punto es cuando hay esta dependencia, lo importante es justamente diversificar y escalar. El tema es, lo más difícil de todo es el escalamiento, ¿no? Es continuar, es poder continuar un programa 1, 2, 3 años en el mismo programa, que te conozcan, que confíen, que sepan que desde Argentina y desde este grupo van a responder. Y en este escalamiento, la oficina en la que ustedes están es fundamental, porque los investigadores van a proveer esta plataforma científica, todo este conocimiento y este quehacer, pero ustedes, al darle todo el apoyo, poder firmar los acuerdos a tiempo, poder saber que la cuenta recibe moneda extranjera, saber que van a viajar y van a tener el dinero disponible para poder hacer el viaje y asistir a los eventos o a las reuniones de trabajo. Todo eso le da credibilidad al grupo de investigación, a estos investigadores. Entonces, es muy importante que este escalamiento se dé de manera conjunta y se dé con un acompañamiento institucional serio y continuo, ¿no? Que vaya fluctuando año a año. Y justamente una de las estrategias, yo esto lo vi mucho cuando trabajaba en el ministerio y ahora lo veo desde la universidad, es convocar a los investigadores para que apliquen. De alguna manera, no voy a decir forzar porque voy a quedar muy mal, pero instarlos, pero darles posibilidades que vayan y que apliquen, porque a veces se duermen, no saben, creen que no van a poder, que no lo van a aceptar, pero que apliquen, aunque los reboten 15 veces, pero que apliquen. Esta gimnasia del aplicar es fundamental y va más allá del ego. Tienen que hacerlo para poder aprender en qué se equivocaron. Muchos programas dan feedback, les mandan el por qué se equivocaron y por qué no los aceptaron. Y eso es fundamental que ustedes lo puedan trabajar con ellos, aunque ellos muchas veces lo quieren esconder porque no quieren mostrar que les fue mal. Pero esta respuesta es fundamental que ustedes la tengan, que sepan en qué se equivocaron, por qué no los aceptaron, en esto que escribieron los investigadores, qué fue lo que les resultó mal. Entonces, eso es importantísimo. Y definir postulaciones con ellos anuales. Para eso ustedes tienen que saber, que me imagino que lo saben, en qué están trabajando, cuáles son las líneas de investigación, cuáles son las modificaciones que tuvieron en los últimos años y en qué fueron variando o cómo fueron virando sus trabajos. Ahí pueden pedirles que les compartan las evaluaciones de CONICET, las evaluaciones que están haciendo con otros dentro de sus mismos equipos, que les compartan qué nuevos investigadores invitaron a sus grupos. Todo eso ustedes lo tienen que saber. Los investigadores son reticentes a compartir esa información, pero ustedes se la tienen que pedir, porque esa le va a marcar su ruta de trabajo, la ruta de las oficinas. Entonces, es fundamental que ese trabajo, por eso vuelvo a lo que dije primero, es fundamental el tema de la comunicación. Es fundamental, y con estos grupos, los grupos de investigación. No, tranquila, estoy haciendo lo que quiera. Uno cuando empieza a toser no para. Entonces, ¿quieres que te acerque el agua? No, yo me la agarro. Bueno, y entonces es fundamental que ustedes se puedan comunicar con ellos, y puedan tener este día a día con estos grupos. Después, a ver, la dificultad, bueno, para acceder a los fondos internacionales, esto no voy a decir nada nuevo porque ustedes conocen todas las dificultades, quizás conozcan algunas más, pero acá está el tema del fortalecimiento, la activación y la generación de nuevas alianzas, consorcios. No sirve de nada tener una nómina de acuerdos con 10 millones de universidades extranjeras si esos programas marco están guardados hace 10 años en un cajón y nunca se hizo una actividad, ni siquiera una charla virtual. No sirven de nada. Hoy por hoy, los acuerdos más o los pequeños pasos o los pequeños acuerdos
son más importantes que un acuerdo marco y pomposo y con todos los dibujitos, porque no te llevan a nada. El día a día, cuando tenés que presentar tu performance a fin de año, no te sirve de nada tener ese acuerdo, solo que lo firmaste, pero después no te van a variar los indicadores, no te va a mover nada en la aguja, porque no te va a llevar a una nueva investigación, ¿no? Solamente es un punto para lo más así, de diseño. Y después, justamente, explorar las estrategias acá, es lo más difícil, estrategias internas, ¿no? Que tienen dentro de su universidad para poder acompañar y posicionar a estos investigadores. ¿Qué cosas tienen ustedes dentro de sus universidades que pueden facilitar que estos investigadores puedan salir de la universidad, puedan salir del país y conectar con investigadores de otro lado, acompañarlos a eventos, traerles, por ejemplo, esto que contaban de las universidades antes de, ahora no me... Stanford, creo que dijeron que vienen en algún momento. Bueno, decirles que no solamente traigan las movilidades son importantes para que ellos puedan ir y venir a nivel de estudiantes o de posgrado. Pero para los investigadores, más allá de las movilidades, pedir movilidades para investigadores, que las hay muchísimas, y pedirles también que traigan su portfolio de programas de investigación. Y más a Estados Unidos, que va a estar reinteresado porque le cortaron un montón de líneas de financiamiento internas con las que ellos antes vivían y estaban felices en su micromundo, en su microecosistema. Ahora van a tener que salir, van a tener que buscar afuera algo. Entonces, que traigan esos portfolios, que traigan información de estos grupos y háganle reuniones con ellos, con sus propios grupos de investigación. Aprovechen que esta gente viene. Tengan estas y háganles así tipo, estas reuniones tipo cortitas con ellos. Porque si no, los investigadores por sí solos, a veces hay algunos que se mueven muy bien, que viven publicando con gente de afuera, y hay otros que no salen de su propia burbuja. Entonces, a estos que no salen de su propia burbuja, este tipo de reuniones, cuando tienen visitas, Italia, Estados Unidos, lo que fuera, Francia, lo que sea, siempre cuando vengan a tener movilidades para estudiantes, que es lo que más se mueve, también inviten a la parte de investigación. No la dejen. Creo que en este caso probablemente es, perdón que te interrumpa, Sí, sí, es una visión comercial de reclutamiento de estudiantes de posgrado que camina por otro lado, ni siquiera está en cooperación. Total, es que lo sé. O sea, nos usan como caja de resonancia para que lleguemos a nuestros graduados y estudiantes, para que se acerquen a enterarse Para cómo ir venderles el programa. y Sí. pagarles. Es comercial. No vienen en el tren de cooperación. Está la visita italiana, las universidades italianas. Sí, ahí puede ser otra cosa. Igual yo eso lo entiendo. Que de eso hay. Porque nuestras áreas agrupan mucho eso también. Claro, hay No muchísimo. necesariamente todo es siempre. Muchísimo, pero intentarlo. O intentar saber quién es, porque quizás no te traen nada, pero ya vieron lo que decían de estas bases de datos, que siempre nos falta saber con quién tenemos que ir a hablar. Entonces, que esta gente, aunque sea te indique, mira, para hablar de esto tenés que hablar con esta persona. Y ahí entras y puedes comunicarte y poder conversar. Pero no, a ver, siempre hay una forma, siempre hay un lugarcito donde poder analizar y ver cómo llegar a lo que ustedes necesitan. Pero no estoy en contra de todo el tema movilidad, pero el tema movilidad se centra en la etapa primaria, en la etapa de trayectoria individual de estos investigadores. Ustedes tienen que trascender eso y tienen que llegar a poder posicionar al equipo de investigación, que eso es un trabajo totalmente diferente. Y estas reuniones te pueden llegar a dar aunque sea una información, para que vos después avances por otro lado. Pero tienen que estar atentas. No todos los días viene una universidad afuera y se te sienta acá y vos podés tener contacto, tomarte un café, llevarlo a tomar algo y tener un intercambio un poquito más. Pero bueno, esto es más que nada las estrategias internas y externas.
En las externas es más difícil impactar, pero ustedes tienen que estar atentos a este tipo de visitas o algún congreso donde ellos puedan ir, pedirles que te traigan información, hacerlos trabajar, porque los investigadores si no van a trabajar solamente en lo que ellos ven así, y no ven nada alrededor, quizás tuvieron 30 oportunidades alrededor y nada, pero vos estudiate el congreso al que van, fíjate quiénes van a estar ahí, pedile que te traigan las tarjetas, aunque no hagan nada, solamente la tarjeta, pero pónganlos a trabajar cuando ellos van, que ustedes le pagan el ir a un lugar. Entonces, eso es fundamental. Y bueno, nada, los planes, hay muchos, yo los he tratado de ver un poco, sé que en UNSAM lo tienen y recontra tienen, y estuve mirando un poco otras universidades, hay muchas universidades que ya tienen, por suerte, planes de internacionalización, ya lo tienen más trabajado. En la época que yo empecé a trabajar en el ministerio, no era algo tan común, era algo que se estaba empezando a hablar, pero hoy por hoy, por suerte hay, pero el problema es cuando no están estos planes, cuando no hay un seguimiento, cuando no hay un monitoreo de estos planes de internacionalización, o cuando se hicieron y quedaron ahí archivados como como los acuerdos marco. Esto es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que actualizar, y más que anual, es algo que tiene que estar vivo, tiene que ser un cuerpo vivo, no tiene que ser algo que esté escrito y ya está y cumplimos. No, esto se tiene que trabajar y que tiene que estar todo el tiempo en actualización. Entonces, justamente acordar con la universidad objetivos razonables para que esto pueda crecer, para que esto se pueda mover. Y otra vez, complementándonos a lo que dijimos en el primer punto, hacer que los equipos de investigación presenten y darles algún tipo de incentivo. Ustedes sabrán cuáles, hay muchos, pero buscarles un incentivo que a ellos les interese, que los mueva a aplicar. Ustedes necesitan a fin de año, cuando tengan que hacer un análisis del trabajo hecho, ustedes tienen que tener aplicaciones, no importa que sean todas negativas, no importa que no haya salido un solo proyecto, pero te tienen que traer por lo menos 2 de cada equipo, 2, 3 aplicaciones, y no solamente de movilidad y de capacitación para la trayectoria propia, no, de proyectos de investigación. Entonces, eso es un indicador importantísimo, pero los incentivos a veces funcionan. Que no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al segundo tema, porque el tema financiamiento puedo pasarme horas. Además, porque no toqué acá, no toqué acá el tema de la búsqueda de financiamiento. Eso es uno de mis trabajos ahora, en este momento, actualmente, es uno de mis trabajos puntuales que hago en BrainLab, es buscar financiamiento. Empecé, como el grupo de investigación en el que yo estoy, vos los conocés muy bien, porque trabajamos mucho con San Andrés, con el Centro de Neurociencias Cognitivas, y con el área de sueño también. Yo estoy en un grupo en el cual ellos están aplicando todo el tiempo. Entonces, para mí fue un desafío enorme buscar nuevos fondos, ¿no? Nuevas oportunidades y diversificar esto que les decía al principio y escalarlos, porque venían con un nivel altísimo, justamente aplicaban en IH, están todo el tiempo aplicando, pero a fondos muy fuertes. Entonces, yo empecé a buscar y empecé a trabajar también en temas de trabajos con empresas, en donaciones, un montón de otras cuestiones que sirven muchísimo para investigación o para proyectos, cuando tenés que implementar proyectos en red. Entonces, bueno, nada, no entré en ese campo de la búsqueda de financiamiento, pero si tienen alguna consulta, yo creo que después Noelia va a presentar todo lo de UE, ahí no toqué nada de UE para que ella hable tranquila, pero hay mucho para hablar sobre eso. No, el tren de este intercambio que proponía al principio Alejandra, respecto a los convenios, porque es un gran tema en todas las instituciones, el debido registro, el seguimiento y demás. Yo comparto plenamente todo lo que decís, pero hay un tema que siempre tiene que estar presente en el debate. Por ejemplo, en nuestra secretaría nosotros tenemos una
asesoría, asuntos legales, hay un departamento legal de la universidad, pero yo tengo una asesoría estable, secretaría del departamento legal, que llevamos todos esos registros, control y demás. Y pasaba eso, que venía una acreditación y se declaraba un convenio en el 2003 con la Universidad X, del país X, y yo le dije, no teníamos tampoco qué se hizo con esa universidad hoy 2024, por ejemplo, porque como ya el año pasado, diferentes solicitudes. Entonces, lo que estamos haciendo ya fue desde el 2020, porque en 2020 creo que fue con la pandemia, fuimos a reflexionar sobre un montón de cuestiones de ese pedido grave, no podíamos acceder físicamente a los archivos y demás, empezó todo un proceso de digitalización masiva, de utilización de descentralización de todo, descentralización de todo, y ahí lo que empezamos a hacer, y con en sintonía con esto, porque yo recuerdo en la época del ministerio que trabajábamos con Club Misil en los talleres de fortalecimiento de las ORI, de cómo armar un plan estratégico institucional, hemos intervenido mucho, yo particularmente colaboré mucho en esta perspectiva, y hoy a la distancia se ve que muchas ORI han desarrollado eso, pero para mí la clave es que la universidad también tiene un plan estratégico institucional que lo revise bienal o quinquenalmente como lo proponga, y que la internacionalización de ese caso esté ahí como estrategia, y los convenios, yo lo que siento en un montón de reuniones que voy, es que hoy se hace mucho foco en lo cuantitativo de los resultados, o sea, cuántos fondos aplicaste, cuántos fondos obtuviste, cuántos profesores vinieron, cuánto se logró, pero después pasa algo que a nuestras oficinas, y acá lo conocen todos, es que cuando tiene que venir el investigador y tenemos que sacarle la visa, migraciones o el consulado nos pide el convenio. Cuando hay que acreditar con CONIAU el doctorado, la maestría, nos piden el convenio. Cuando hay que nos piden la copia del convenio físico. Entonces, yo creo que hay que hacer, porque si no se instala en la mayoría, no sirve el papel, vamos para adelante, vamos a firmar cualquier cosa, y a veces cualquier cosa no sirve ni siquiera para hacer una visa. De hecho, en la última reunión del año pasado tuvimos un problema, bueno, hoy viene gente de migraciones, porque hay consulados que tenemos en debate si corresponde entregarle a un tercero ese convenio que tiene información privada y hay una ley de protección de datos, pero el convenio es representado. Entonces, me parece que son importantes. Es que no es una cosa a la otra. Las dos. Son las Exacto. dos. Vos tenés que hacer ese convenio. Primero tenés, a ver, cuando ustedes porque trabajan mucho tiempo en su universidad y ya lo deben conocer, pero cuando vos llegas a un lugar nuevo, a una universidad nueva, te pones a trabajar de cero en una universidad, lo primero que tenés que pedir es toda la nómina de todos los acuerdos que tuvieron el último año, todos los proyectos a los que aplicaron, ganaron o no ganaron, o sería lo que yo pediría, ¿no? En su lugar. Tendría toda esa nómina y con todo eso, cuáles son los equipos, cuál es el posicionamiento que cada uno de los investigadores tienen en los rankings de publicaciones, cuántas copublicaciones tienen a nivel internacional, porque eso te da un mapa de dónde te tenés que parar. Estos acuerdos que vos decís, que yo antes decía no sirven para nada, obviamente que sirven, no quiero que me malinterpreten, sirven, los tienen que tener, los tienen que firmar, pero después, si ustedes quieren realmente tener un impacto en investigación, no te digo en las oficinas de relaciones científicas, las presentaciones más para investigación per se. Si vos querés tener un impacto en eso, lo tenés que operacionalizar, ¿no? Las actas complementarias son fundamentales. Si vos tenés un convenio marco y no tenés actas complementarias que te lo van activando año a año, ese marco, ese acuerdo marco, es un papel muerto en un cajón que lo vas a necesitar solamente si necesitas una visa. Pero eso no te mueve la aguja en investigación. Eso te mueve la aguja a nivel institucional con tus superiores y para decir que cuánto... no sé, la performance formal de la oficina, pero no te sirve a nivel de investigación. A los investigadores los ayuda, pero no los empuja nada. ¿Entendés lo que te digo? Eso, necesitas ese acta complementaria para poder moverlo. Pero estoy totalmente de acuerdo con vos. Y para cerrar eso, lo que hicimos, como digamos, entrenando con la práctica, es que en los seguimientos, digamos, en los tableros de controles que tenemos, y para los KPI,
se está poniendo anualmente las intervenciones por convenio. Pero no solamente esto, tramité una visa. No, bueno, se obtuvieron tantos fondos, se lograron 3 investigaciones, y así las métricas pueden ser transversales por área. Porque si no, desde mi área de internacionales, toda la internacionalización de la investigación la desconocía. A pesar de que trabajamos conjuntamente en nuestra institución, hay un orden transversal fuerte, aún no es que hay una laguna en el medio, se sabe que hay, pero esto trajo mucha más claridad y colaboración real, digamos, entre áreas. No digo que es la panacea. No, y los resultados se comparten, porque a veces si no los resultados se los lleva un área y las otras quedan que trabajaron o que... Y si yo tengo que renovar el convenio, que tiene 4 años de vigencia y se termina, yo ahora sé qué pasó en los últimos 4 años sobre ese convenio, desde la academia, desde la extensión y desde la investigación. Y antes no sabía, entonces yo creía, dimos 2 clases de espejo, lo bajo, por ahí hubo 22 millones, 12 millones de euros ahí. Y vos no te enterabas, no tenías ni idea. Sí, sí. ¿Pero esa es la mejor práctica que hayas visto vos en cuanto a comunicación desde la investigación? Uf, ahí, a ver. Lo que vos hayas visto son unos genios. A ver, para quedarnos Vamos a, con... seguimos por ahí con las preguntas al final, pero no quiero... Sí, bueno, pero les quiero decir, a ver, una muy buena práctica, no, a ver, no quiero desestimar a nadie acá, trabajo mucho con San Andrés y sé que están haciendo un montón de cuestiones en temas de investigación, pero quisiera también, a ver, en los que me invitaron en un SAM, ellos vienen trabajando y vienen teniendo una transversalidad en todo el trabajo hace mucho tiempo, lo conozco. Pero a ver, desde el área de comunicación, las mejores prácticas que yo he visto, no quiero hablar ahora de lo que estoy haciendo ahora porque es en otro país, pero acá en Argentina, cuando nosotros hacíamos las difusiones y, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Ahora se me fue, los días de innovación de Unión Europea que se hacían acá, que se empezaron a trabajar, en donde todas las universidades presentaban todos los Marie Curie, los Staff Exchange, todos estos programas de Unión Europea, y ahí justamente las universidades, estas acciones de comunicación donde los investigadores presentaban sus proyectos y los presentaban con todos sus consorcios, se presentaban en Argentina, se presentaban en España, se presentaban en otros lados, hacían que las universidades los vieran, era una vidriera, no solamente para el exterior, sino para su propia universidad y para su propio anillo de medio, ¿no? de vinculación con su propio territorio, que a veces las universidades están como un poco, ¿viste? Son como una isla y no pueden tener al lado una empresa donde sus estudiantes pueden ir a hacer trabajos y pasantías y no se enteran. Entonces, eso es fundamental. Esos eventos, por ejemplo, a nivel de comunicación, acá en Argentina fueron sumamente importantes, porque tuvieron todos estos efectos. Conexión con el exterior, conexión con sus propias universidades y a su vez conexión con el medio, con todo este ecosistema que rodea a las universidades y que es fundamental. Pero después si querés te cuento un poco. Y seguramente quizás Noelia puede comentar un poco más esto, que es específico de UEI. Nosotros en la época que yo trabajaba en el ministerio, que lo sigue Paula Brennan, no sé, muchos de ustedes seguramente la conocen, se trabajó muy intensamente ahí. Si te parece, Alejandra, vamos. Seguimos. Como... Sí, ustedes marquen los tiempos porque yo puedo quedarme en un tema hablando 3 horas, pero no quiero. 8 minutos más o menos. Ah, bueno, vale. Bueno, a ver, también cuéntenme después al final. Sí, esta era la infraestructura. Bueno, no, la infraestructura no hablamos, no, la anterior. Si podemos pasar a esta. Bueno, acá principalmente, ¿qué pasa cuando
voy sintetizando un poco esto, después lo pueden leer ustedes, pero ¿qué pasa cuando las universidades no tienen el equipamiento, no pueden comprar el equipamiento, no tienen la actualización, no tienen el entrenamiento de los técnicos para trabajar con los equipos quedan viejos, no, se les rompe un equipo dentro de la universidad y no tienen cómo poder arreglarlo, etc. Bueno, en temas hay financiamientos específicos de infraestructura, buscar muchas veces grants o convocatorias internacionales que permiten porcentajes altos para gastos de equipamiento, hacer justamente postular a proyectos colaborativos por ejemplo, nosotros teníamos muchos proyectos con la Unión Europea donde específicamente los investigadores y los técnicos de las universidades, no los investigadores, sino todo el personal de apoyo, se iba a capacitar, iba a probar nuevos equipos en el exterior y volvía, o compraban un equipo y tenían una asistencia internacional para poder seguir trabajando. Y este tipo de acciones que son quizás muy técnicas, quizás no estén ligadas a sus áreas, están ligadas a otras áreas de la universidad, permitía que a partir de eso se pensara un proyecto de investigación que lo acompañe. Entonces, el tema de la infraestructura puede ser tomado como un problemón, puede ser pensado como un problema que no tiene nada que ver con el área de internacionales, o puede ser un desafío para pensar algo que les ayude a generar acciones específicas de investigación. Nosotros hemos tenido, y por ejemplo ahora en Chile, tenemos muchos proyectos en donde tenemos ciertos porcentajes para comprar equipamiento. Y en otros proyectos donde no tenemos posibilidad de comprar equipamiento, buscamos la manera que los proyectos nos permitan ir a entrenar a nuestros investigadores en tecnología de punta afuera. Y en los programas en estos proyectos de investigación o en los programas de intercambio, pedimos que esta capacitación se mantenga, no solo para los investigadores, sino para todo el personal de apoyo, para los técnicos que trabajan con los investigadores. Que a veces, por ejemplo, en investigación marina, cuando se embarcan, es más difícil encontrar un técnico que maneje las plataformas dentro de los barcos que encontrar un investigador. No sé si alguien trabaja en alguna universidad con temas de marinos o temas de costas, es casi inexistente el personal de apoyo en los barcos. Y es fundamental. Entonces, siempre estén, como dije antes, quizás venga Stanford y solamente te quiera vender los programas de posgrado, pero en todas estas instancias que ustedes tengan a mano, aunque sean las más chiquititas, siempre busquen la manera de resolver los problemas que ustedes tengan dentro de la universidad. Si los investigadores vienen y te dicen, mira, no puedo aplicar porque no tengo el equipamiento, o se me rompió la centrífuga en el laboratorio y no puedo hacer los estudios, los análisis. A ver, bueno, veamos, ¿con quién es? ¿De dónde es? ¿Esta máquina de qué país es? ¿Es alemana? Bueno, vamos a ir, por eso decía, incorporar en estas bases de datos a las cámaras. Vamos a buscar quién es el que genera estas máquinas en Alemania. Vamos a hablar con ellos. Veamos qué convenio podemos hacer con esta empresa alemana que nos vende los equipos, que ahora nosotros tenemos esto que no funciona. Tratemos de hacer un proyecto de investigación con ellos. Entonces, todos estos problemas pueden ser una solución. También están los convenios, por eso decía que es importantísimo trabajar con las áreas de vinculación y trabajar y abrir los ojos, por más que trabajemos en el área de internacionales, saber dónde estamos parados, saber nuestra universidad, en qué ecosistema está en nuestro propio país y en el propio territorio. Si están en el interior, ver qué empresas tienen alrededor para poder justamente hacer muchas veces intercambio, cuando se hace investigación aplicada con las empresas, qué te pueden dar ellos a nivel de equipamiento, qué le podés dar vos. Entonces, quizás no hay dinero, pero hay un intercambio sumamente, hay un intercambio virtuoso que te puede ayudar a salir de
de un pozo en el que no tenés, que aparentemente que si no tenés plata no tenés salida. No sé, a mí me tocó siempre arreglar las cosas, imagínense en el Ministerio de Ciencia, arreglar todo sin un peso. Entonces te la tenés que ingeniar, entonces tenés que empezar a ver de dónde sacás la solución cuando no tenés un mango. Entonces eso es fundamental. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, porque esto también da para hablar horas. Bueno, si quieren después pasamos y volvemos a las preguntas. Bueno, acá, las barreras idiomáticas, ¿no? Eso es un temón. Hoy por hoy muchos, depende de las líneas de trabajo en las que hay líneas de investigación que tienen un uso más frecuente del idioma inglés o de otros idiomas, y hay otras líneas de investigación que los investigadores te encontrás con una barrera porque no hablan inglés, pero ni que los mates. Entonces, es importantísimo que le puedan dar justamente en todos estos intercambios cuando vienen con las embajadas, buscar la forma en que el inglés pueda ser una instancia en donde vos los muevas a los investigadores no solamente a capacitarse, sino a incentivar la investigación de alguna manera, ¿no? Que sepan que el idioma inglés es, aunque sea a nivel básico, que la tienen que tener, o la tienen que ver de alguna forma. Después, justamente, esto de inglés les va a estimular y les va a facilitar la interacción con redes. Internacionalización sin trabajo en redes es imposible. Sí. Tanto que dice que la investigación científica que se publica en español en el mundo no llega al 4%. Es el universo en el cual se maneja un investigador que no. Es que terminas hablando con los mismos de siempre, mismo ahora que tiene China, tiene tanto movimiento. O ponerle, si trabajas en temas de ingeniería o en temas tecnológicos, tenés que intercambiar con India. A ver, o mismo con Brasil, cerquita, ¿entendés? Tenés que poder manejarte con el idioma inglés, aunque sea un nivel muy básico, muy técnico, pero lo tenés que poder hacer. Acceso al conocimiento. Sí, de acceso al conocimiento, acceso al financiamiento, acceso al tema de intercambios y de poder estimular esta gimnasia del movimiento de gente. Vas a poder mandar a tus asistentes, a tu postdoc, a toda la gente que trabaja con vos, a traer cosas nuevas, a traer nuevas ideas, al contacto, ¿cierto? A un evento, aunque sea virtual. Si no tienen guita para mandar a nadie de afuera, hay un montón de eventos que ahora son virtuales. Es otra instancia donde a los investigadores hay que forzarlos. Aunque les guste, cuando les decís que se vayan a un evento afuera, seguramente vas a tener cola en tu oficina, pero forzarlos a que aunque sea se anoten, que te traigan 3, 4 por año, que todos los integrantes de los equipos de investigación se anotaron en 3, 4 eventos y que aplicaron también Call for Papers para ver si lo que ellos estuvieron trabajando se puede presentar. Y ahí no solamente los ayuda a ellos en su trayectoria, sino a ustedes le dan números, ¿no? Le dan indicadores para que ustedes puedan posicionarse mejor. Pero el tema del idioma es una barrera, no quiero decir invisible, pero para ciertas líneas de investigación es un tabú, ¿entendés? Es que como está mal forzarlos a que hablen inglés, es como que están muy atados a su propio idioma, pero creo que tenemos que moverlo, es como la digitalización, no hay que cuestionar ya eso, es como que ya está. Sí. Pero bueno. Sí, vamos al otro. Bueno, acá, marco regulatorio, temas de convenios. Bueno, acá otra vez, ¿no? El tema de las trabas de convenios internacionales en las propias instituciones. Hay muchísimos, más que nada esto del tema de las trabas de los convenios, es más que nada por el tema de también la gestión de los fondos. Esto estaría atado, porque a veces el convenio sale rápido, pero el tema de cuando esto se ata a un fondo parece en algunos lugares es un chino, es como que es un valle de la muerte. Entonces, hay muchas áreas en las que se puede gestionar o generar colaboraciones de manera indirecta, y esto te puede ayudar
a poder sacar estos convenios, a poder sacar estos programas, que tengan el tema de las, internamente muchas universidades que hace años trabajan con fundaciones o con patas que las ayudan a hacer toda esta cuestión más legal, administrativa. Pero bueno, eso cada universidad lo tiene que ver y hay muchas opciones para poder sacarlo. Después el tema de la movilidad académica es lo que decía antes. Hoy por hoy la movilidad no es solamente es presencial, sino hay muchísimas opciones de movilidad virtual. Por eso es lo que decía al principio, a los investigadores los tienen que instar y darle incentivos para que a fin de año te traigan todas las actividades que tuvieron en el año y no te pueden venir a decir, ay, no pude porque no me diste plata. No, puedes hacerlo de todas maneras y lo tenés que hacer para la propia trayectoria y para que esa investigación que hacen avance de alguna manera. Y para el tema de acá los problemas para que estos investigadores accedan. A ver, acá quiero quiero contar una experiencia que seguramente ustedes ya lo deben haber experimentado en algún momento. Durante muchos años las instituciones estaban ávidas y buscaban recibir los financiamientos, porque recibían costos indirectos, por un montón de cuestiones. No querían que la plata les llegue. Pero tuvimos muchos años y diferentes gestiones políticas, ¿no? De todos colores, que te llegue dinero del exterior era un container que se te caía encima y que te dejaba así porque no te podías mover y esa plata no la podías tocar. O si te llegaban, te mandaban 100 a los 5, no sé, al año tenía 20 y no te servía para nada. Entonces, este punto es muy importante que ustedes cada vez que tengan un programa o tengan que negociar o tengan que hablar, estudien muy bien en qué moneda es, cada cuánto se los mandan, cuáles son los porcentajes que les van a transferir, para que ustedes vean qué cantidad de presupuesto es importante que lo reciban ustedes y cuánto es mejor que lo tenga el coordinador o que lo tengan afuera y que les paguen las actividades. A ustedes los van a liberar. No saben de cuántas cosas. Los van a liberar de la gestión de la guita, los van a liberar de comprar pasajes y que se queden parados en algún lado, que el dinero se evapore y que no les sirva ni siquiera para pagar el pasaje de ida o el hotel, un montón de cosas. Entonces, hay veces que los presupuestos, cuando ustedes les manden los presupuestos de los programas, evalúen realmente cuál es el dinero que ustedes es necesario que reciban y cuál es mejor sacarlo y sacarles de encima el ruido, ¿no? Y el quilombo de todo el tema de las monedas, etc. Perdón, ¿puedo decir algo respecto a esto también? Preséntate. Soy Noelia. Soy Noelia, la siguiente, la que viene después. De web. Sí, contame. Me parece muy interesante lo que estás diciendo y de hecho nosotros lo hemos vivido en un proyecto que hemos tenido con un SAM y algo que sobre todo me parece muy importante que debéis hacer es explicarlo y explicarlo como si fuéramos nenes chicos, porque al final vosotros vivís vuestra situación en Argentina día a día y la comprendéis muy bien, pero es una situación profundamente difícil de entender desde fuera. Yo solo llegué a medio comprender qué era todo cuando estuve un mes ahí viviendo, porque ves cómo te fluctúan los precios, porque ves que el euro que ayer te daba para comprarte un agua, mañana no te compras ni media, y entiendes muchas cosas, pero desde fuera es muy difícil entenderlo. Entonces, tú, a quien sea el coordinador de tu proyecto o X, tienes que hacerle entender que no es un capricho tuyo, que no es que de repente tú te levantes y decidas pues que no, que se queden ellos el dinero y te compren a ti el billete directamente, sino que es una necesidad y por qué. Entonces eso es muy importante, yo creo. Sí, gracias Noelia, gracias por entendernos de toda esta locura que a veces vivimos. Sí, a ver, totalmente. Esto, a ver, es fundamental que ustedes puedan primero analizar
No les van a bajar el nivel de socio o nivel de participación porque ustedes hagan este tipo de diferencias o de solicitudes. Al contrario, el coordinador se lo va a terminar agradeciendo, porque si a ustedes le mandan 100.000 y después de esos 100.000 pueden ejecutar solamente 20, para el coordinador es un dolor de cabeza. No hay peor cosa que tener un proyecto mal ejecutado de manera financiera y cuando el dinero se evapora por cuestiones así de cambio de divisas. Es un dolor de cabeza que no se lo puedes explicar a nadie. Hay un punto más, la rendición posterior. Bueno, entonces sí, claro, bueno, es que después te van a pedir que rindas 100 y vos solamente vas a poder rendir 20. Y en ningún proyecto, ninguno de los que yo he conocido en todos estos años, te cubre los gastos de cambio de divisas. Ninguno, gastos bancarios, cosas rechazadas, ninguno. Entonces, todo eso lo va a tener que pagar tu universidad y ahí vas a tener un problema. Por eso les decía antes, todo lo que les pueda generar ruido, es mejor recibir menos que más. No porque digas en la universidad, oh, recibí 3 millones de dólares, bueno, lo vas a poder gastar, no lo vas a poder utilizar, no lo vas a poder rendir, no lo vas a poder sacar del banco, no se los vas a poder, no va a llegar al investigador ni al grupo de investigación, no lo vas a poder comprar los equipos. Entonces es mejor a veces ser un poquito más, bajar las expectativas o estos datos rimbombantes, que son muy mediáticos y que a veces te ayudan a posicionarte en tu universidad, pero después te generan unos dolores de cabeza que no los vas a poder explicar. Bueno, y después de acá, bueno, y esto también es muy importante con el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad a nivel internacional. Primero, bueno, conocer las líneas de investigación que tienen los investigadores es fundamental. Estar en el día a día es lo que decía antes. Día a día ofrecer incentivos para que trabajen en red, para que postulen, para que les den la información a ustedes, compartan la información, los tienen que perseguir hasta en el baño, ustedes se tienen que transformar en la sombra de estos investigadores y hacer que saquen la información debajo de los cajones, porque son muy reticentes a compartirla. Después, la desconexión con agendas globales. Esto es necesario que ustedes estén al día con lo que pasa y esto es lectura de convocatorias, no te lo vas a, porque quizás en los eventos mundiales se hablen, pero esto lo vas a ver y te vas a enterar si lees convocatorias, porque ahí van a estar los requisitos y las líneas y a lo que apuntan y los objetivos. Qué sé yo, en algún momento eran los objetivos del milenio, después pasaron a bueno, tienen todos los nombres, pero bueno, esto lo tienen que ver porque año a año cambian. ¿Entienden? A veces es una salud, después viene el tema climático, bueno, qué sé yo, el tema de género. Eso van a ir viendo cuáles son las agendas globales. Y ahí ustedes lo que tienen que hacer es un matching entre las agendas globales y los investigadores de su universidad, de su institución. Los tenés que llevar a trabajar con esas agendas globales. Los tenés que instar a que los incorporen en la investigación. No puede estar trabajando un grupo de tu universidad en temas de género y que no se entere de lo que están hablando en las redes y que no responda, que la investigación esa no esté respondiendo a los programas de financiamiento a los que ustedes quieren aplicar. Esto tiene que tener un matching total. Y esto, si los investigadores no les destinan tiempo a estas agendas globales, se las tienen que llevar a ustedes y ponérselas arriba de la mesa y discutirlas con ellos. Y decirle, mira, vos estás trabajando en esto, bueno, yo necesito que de alguna manera examines, evalúes, aunque sea que la critiques, pero tenés que incorporar esto a tus programas de investigación, de alguna manera. Porque si no nos vamos a quedar afuera de esto, y ponérselo hasta en números. Y como el KPI, como decía él, o en los objetivos institucionales internos. Te quedas afuera de esto, si no incorporás estos temas. Entonces, es importantísimo. Y después, justamente con esto de la transferencia de conocimiento. Yo creo que hoy por hoy, y lo estoy viendo desde la búsqueda de financiamiento, en todo tipo de proyectos, en estos últimos tiempos me está tocando trabajar mucho con temas de salud y arte, que antes venía toda la guita de Estados Unidos, ahora están
hay que ver de dónde van a salir, y se está trabajando mucho con empresas, se está trabajando mucho con donantes, así individuales. Entonces, es muy importante que ustedes trabajen con el ecosistema y con las empresas o con las áreas de vinculación. Es importantísimo que abran ese espacio. Muchos lo deben estar haciendo, no quiero ser redundante con esto, pero es fundamental. Creo que ahí ya terminé, ¿no? Bueno, a ver, vamos, creo que es la última. Sí, es la última. Bueno, Muchísimas gracias. Dando dato de contacto de Alejandra, ella se queda después para hablar con nosotros. Pasamos ahora a Noelia. Bueno, paso ahí si la veo. Si querés, no, quédate acá. No, pero así puedo mirar. Bien, Noelia, ahí te presento, Noelia, se conecta desde Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y graduada en Administración y Finanzas. A lo largo de su carrera laboral se ha dedicado al análisis de medios de comunicación, similar background que Alejandra acá, promoción de cine y televisión, periodismo cinematográfico y musical. Y después, ahora desde 2008 es gestora en proyectos científicos de la UPC, ejerce tareas de comunicación y recursos humanos y dice que se dedica a solucionar problemas. Bueno, y perseguir investigadores para que hagan las cosas como se tienen que hacer. Así que bueno, te escuchamos, Noelia, bienvenida. Estás muteada, Noelia. Perdón, no me había desmuteado. Vuelvo a compartir pantalla. Aprovecho eso para agradecer a Lovisa y a todo el foro por esta invitación y bueno, espero que os sea de utilidad, espero que sea amena. Hacer una presentación a distancia nunca es lo mismo que estar en el lugar, pero por favor, y de la misma manera que ha dicho Alejandra, si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario, no dudéis en interrumpirme, estaré encantada y siempre lo hace todo más ameno. Empiezo por presentarme. Nací en el 81 y los primeros años de vida fueron una vida pues feliz, llena de colegio, amigos y meriendas suculentas de chocolate. En el año 2003 acabé de estudiar comunicación audiovisual. De la misma manera que Alejandra, yo también me dediqué durante muchísimos años a hacer temas de periodismo, de análisis de medios de comunicación y bueno, trabajé con ONGs y demás, siempre en temas de periodismo. Fueron años muy divertidos, de mucha fiesta, de pasarlo muy bien y de aprender mucho. Pero en el año 2008 decidí dedicarme a la gestión de proyectos, una de las mayores locuras que he hecho en la vida, porque pasé de vivir fenomenalmente a eso, a pasarme las horas solucionando marrones, como decimos aquí, problemazos, ¿no? Pero a la vez, pues bueno, también han sido unos años muy, muy bonitos. En el año 2011, y dado todo mi background, empecé a dedicarme también a comunicación científica. Entonces yo combino la gestión de proyectos con la comunicación. En el 2016, y debido al tipo de trabajo que estaba haciendo, estudié Administración y Finanzas, que me ha venido bien, pero no ha sido lo más relevante de toda mi formación y lo que más me ha ayudado a ser gestora de proyectos. Y del año 2020 al 2024 llevé la gestión del proyecto Biotune, que es un proyecto RISE de una Marie Curie de las que ha comentado Alejandra y que más adelante entraré un poco más en detalle, y que de hecho fue la que me llevó hasta Buenos Aires en abril del año pasado, hace justo un año que aterricé en Buenos Aires, y el proyecto que me llevó a conocer a Lovisa y por tanto a estar aquí hoy. Yo estoy en la Universitat Politécnica de Catalunya, en Barcelona. Es una institución pública. En Cataluña hay 4 grandes universidades públicas: la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra y la Politécnica. Pues yo estoy en Politécnica, alrededor de 50.000 estudiantes, 5.000 empleados.
La Politécnica es básicamente una escuela, es una universidad tecnológica y por tanto hay mucha innovación, hay mucha investigación y hay mucha transferencia de conocimiento al mercado porque precisamente es muy tecnológica. Y además somos la primera universidad de Cataluña y la segunda en España en conseguir proyectos financiados a través de Horizon Europe hoy, Horizon 2020 anteriormente y los anteriores. Y la segunda en España además en retorno de inversión. ¿Esto qué quiere decir? España a Europa le da X dinero y recupera parte de ese dinero con proyectos científicos. Bien, pues la Complutense de Madrid es la que más dinero recupera y nosotros somos la segunda universidad, con lo cual os podéis imaginar que tenemos un volumen de proyectos internacionales importante. Estamos en España, al noreste, en Cataluña y más concretamente en la Universidad de Barcelona, de hecho, en la ciudad de Barcelona, de hecho estamos al extremo de la Universidad de Barcelona, junto al mar, y es donde nosotros como grupo de investigación tenemos nuestro laboratorio. ¿Por qué os digo como grupo de investigación? Porque si bien yo formo parte de la Universitat Politécnica de Cataluña, yo en realidad estoy trabajando específicamente para el grupo de biomateriales, biomecánica e ingeniería de tejidos de esta universidad. Nosotros bueno, yo concretamente no, porque no soy científica, pero todos mis compañeros se dedican al diseño, desarrollo y funcionalización de biomateriales, básicamente, y para que nos hagamos una idea, para implantes dentales, para prótesis, tanto de cadera como de rodilla, etcétera, para stents cardiovasculares, etcétera. Es un grupo muy grande, somos prácticamente un instituto de investigación. Esto está ligeramente desactualizado, a día de hoy somos 50 y pico investigadores de backgrounds muy diversos, porque como comentaba Alejandra también, cuanta más diversidad tienes en un grupo, mejores resultados vas a tener, y dado que el tipo de investigación que se hace aquí es multidisciplinar, pues hay gente de diferentes disciplinas también. Tenemos ingenieros, biólogos, farmacéuticos, físicos, químicos y alguna cosa más. Tenemos gente que se ocupa específicamente de los laboratorios y además estoy yo, además de un equipo de transferencia de tecnología que trabaja directamente con empresas. Somos un equipo activo, o sea, somos un grupo activo tanto en la adquisición de proyectos como en publicaciones, charlas, tenemos diversos premios, investigadores becados, etc. Lo que tenemos a día de hoy más destacable a nivel proyectos europeos internacionales es una RC Advanced Grant, son los grandes proyectos europeos que hay. Si consigues una de estas, eres rico durante unos años, son 2,5 millones de euros para 5 años, o sea, imaginaros gestionar todo ese dineral en 5 años. Además, tenemos unos cuantos proyectos de Horizon 2020 y Horizon Europe, que ahora ya los de 2020 se están acabando. Tenemos unas Cost Action, que son para intercambios constantes de investigadores y algún proyecto más. Este somos el grupo, un poco para que veáis las diferentes líneas de investigación que hay, cómo la parte de transferencia de tecnología e ingeniería se relaciona con todas las líneas de investigación porque son las que les dan, digamos, la materia para ellos poder trabajar con empresas, y además somos gente de todos los sitios y de todos los continentes. Entonces esto es mucha riqueza, pero a la vez también es mucha dificultad a la hora de gestionarlo. Entonces con Lovisa estuvimos, bueno, esto somos nosotros y esto es la terraza en la que cuando hace buen tiempo podemos comer y charlar un rato. Entonces, con Lovisa estuvimos hablando y nos pareció interesante un poco explicaros cómo desde las universidades y centros de investigación a nivel español, pero yo creo que también un poco a nivel europeo, por la experiencia que tengo, se gestiona los proyectos. Básicamente hay dos modelos diferenciados. Un primer modelo en el que tenemos una gestora que conoce un tipo de proyecto, y un modelo 2 en el que hay una gestora que sobre todo lo que conoce son las diferentes fases de la gestión de este proyecto. Permitidme que hable de gestoras porque al menos aquí, no te sé decir exactamente la cifra, pero por ahí el 95% de la gente a día de hoy que se dedica a la gestión de proyectos se dedica en femenino. Eso sí, los jefes son hombres, pero las que estamos ahí machacando y sacando las cosas adelante en general somos nosotras. Entonces hablaré en femenino. Y bueno, esto se aplica tanto a proyectos europeos e internacionales como luego a nivel de proyectos nacionales, autonómicos y privados. Entonces,
yo pensé, bueno, un momento, antes de entrar a estos dos modelos, vamos a ver en qué consiste la gestión de un proyecto, ¿no? Y pensé, bueno, espérate, antes de poner lo que tú piensas, vamos a preguntarle a nuestro amigo ChatGPT. Y la verdad es que coincidíamos bastante, así que hice un pantallazo y me ahorré escribir un montón de cosas, pero yo os lo voy a explicar un poco, ¿vale? Básicamente, lo primero es identificar las oportunidades y convocatorias. Como decía Alejandra, y estoy muy de acuerdo, hay que leer mucho y hay que estar muy atento a cuando la Unión Europea, y no solo en la Unión Europea, ciertas fundaciones, por ejemplo, la Fundación La Caixa aquí es muy activa, la Fundación BBVA y alguna Fundación Santander me parece que también, o sea, todos estos bancos que nos roban mucho dinero y que luego quieren hacer ver que nos lo devuelven dándonos migajas para investigación y para la sociedad, hay que estar atentos a lo que hacen. Porque muchas veces, como la mayoría tienen sedes en Latinoamérica, por ejemplo, podéis estar incluidos en estos consorcios. Entonces, es leer y leer y leer. Y estar atento y pasar de muchas horas que parece que no sirven para nada, pero que sí que sirven porque te puedes estar enterando de qué tendencias en investigación hay, qué tipo de convocatorias sí que permiten la participación de Argentina, qué tipo no, etcétera. Y entonces ir identificando lo que para cada institución os pueda interesar. Visto lo cual, entonces, cuando detectas una convocatoria que te interesa, necesitas formar tu consorcio. Entonces, ahí normalmente, al menos desde nuestra institución, y yo creo que en general, eso se lo dejamos a los investigadores. ¿Por qué? Pues un poco por lo que os decía Alejandra también, porque son ellos los que van a congresos, no eres tú. Tú no llegas a un congreso de, yo qué sé, de prótesis dentales y te pones ahí a escuchar charlas y entonces hablas con los investigadores. No, son ellos mismos. Entonces, son ellos los que tienen que saber quién puede formar parte de sus consorcios, ¿de acuerdo? Y mi recomendación siempre es que sea gente conocida. Los desconocidos son un tiro al aire que pueden salir muy bien, pero que pueden salir fatal. Entonces, normalmente lo que se hace es, bueno, yo conozco a Pepe, Pepe conoce a Tony, Tony conoce a Sara, Sara conoce a María y María conoce a Eva. Y entonces, con esto hacemos un consorcio. Aquí preparamos la propuesta, aquí sé que hay, por supuesto, una parte muy importante de los investigadores, porque es toda la parte pues de investigación propiamente dicha, pero ahí los gestores de proyectos también entramos y les damos sus recomendaciones, pues mira, piensa que ahora la Unión Europea está muy activa en estas políticas, o fíjate, en el presupuesto podrías añadir esto, o pues mira, ¿por qué no introduces el concepto de ciencia abierta y cómo lo vas a gestionar?, etcétera. Se envía la propuesta, ahí también hacemos todo un trabajo de asesoramiento, de decir, de asesoramiento de que esté todo bien hecho a nivel administrativo, por ejemplo, o por ejemplo, si hay que firmar el representante de la entidad, pues eso se gestiona desde la gestión de proyectos, etcétera. Y entonces ya, pues nos ponemos y decimos, por favor, Unión Europea o quien seas, o BBVA o La Caixa, danos dinero. Imaginaros que nos lo dan y entonces les decimos, show me the money, dame el dinero. Bueno, entonces ahí la gestión de proyectos entramos de pleno también con el departamento de legal para poder preparar todos los convenios y contratos necesarios para que esa colaboración sea fructífera y tenga unas bases legales y unas reglas del juego, que ahí es donde, pues, tal y como ha comentado también Alejandra, pues oye, mira, coordinador, yo prefiero que tú este dinero te lo quedes tú y no me lo transfieras, o que me lo vayas transfiriendo de poco a poco para que no se me devalúe, o que tú me compres las cosas y me las envíes, etcétera. La fórmula que se os ocurra, pero ahí es donde se puede negociar. Y aparte, la institución negocia directamente también con la Unión Europea. Durante la ejecución del proyecto y la gestión administrativa y financiera, eso es lo típico que se conoce como la gestión de proyectos, ¿no? O sea, yo te ayudo, pues a la hora de que tengas que contratar, pues te digo qué reglas hay, a la hora de que tengas que pagar una factura te digo si la puedes pagar o no, si es elegible o no lo que estás intentando pagar. Te ayudo con la justificación de los gastos, te ayudo con los cumplimientos de los plazos, etcétera. Y una vez ya te han show the money, pues claro, hay que ejecutar el proyecto y además hay que cerrarlo. ¿De acuerdo? Y aquí ya, al final, no queda dinero porque nos lo hemos gastado todo. No hay plata. Hay que habérsela gastado. Y hay que habérsela gastado bien. Y además tienes que demostrar que además de que te las has gastado, tienes unos buenos resultados y los estás difundiendo, los estás llevando a congresos y los estás publicando de manera abierta. Porque ahora la Unión Europea obliga a que sea de manera abierta.
Entonces, todo esto también, desde la gestión de proyectos, se ayuda al investigador. Por un lado, pues eso, recordándole, oye, tienes que publicar, además tienes que agradecer de esta manera a la Unión Europea, y luego a la hora de hacer todas las justificaciones, tanto intermedias como final, se le echa una mano y, evidentemente, interactuando también cuando hay algún problema administrativo o legal, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería toda la fase de lo que es una gestión de proyectos de principio a final. Entonces, volviendo a los dos modelos que teníamos implantados en España, y ya os digo, yo por lo que he conocido de otros países también, llegamos al modelo 1, que es una gestora por tipología de proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Vendría a ser un poco Lali. Lali te canta, Lali te baila, Lali te actúa. No sé, a Lali le pones a hacer volteretas y seguro que también las hace estupendamente, pues lo hace todo muy bien. Entonces, esto vendría a ser esto. Imaginaros que, por ejemplo, tal y como os muestro aquí, tenemos una call de Marie Curie. Bueno, pues esta persona es una experta en Marie Curie desde el inicio de lo que es la gestión del proyecto hasta el final, es decir, desde el punto 1 hasta el punto 10. Y a la persona que solicite ese proyecto, el que sea, puede ser Marie Curie, puede ser María Santísima, le va a dar un seguimiento desde el principio hasta el final, en todas las fases de la propuesta, desde pedirla hasta darle la última firma. ¿Cuál sería el modelo 2? El modelo 2 es, tenemos gestoras que son bien expertas en la fase de pre-award, que se llama, o en la fase de post-award. Es decir, serían más un emanero. Yo canto muy bien y además soy un productor fenomenal, pero a mí no me saques del rap, la cumbia y poco más. Yo canto. A mí no me pongas en una pasarela, a mí no me pongas a bailar, que no tengo ninguna gracia, y a mí no me pongas a actuar porque no es lo mío. Entonces, estas personas lo que son es muy expertas en 1, 2, 3, 5 convocatorias, pero o saben mucho de la parte primera de la convocatoria, o sea, te van a asesorar súper bien en qué es lo que te pide la convocatoria, qué tipo de cosas, qué personal es elegible, te van a dar plantillas a lo mejor para secciones que no son científicas y que te van a ayudar a redactar tu propuesta, como por ejemplo pues, temas de Open Access, temas de impacto de la investigación, temas de género, son plantillas que luego tendrás que adaptar a tu investigación, pero te las van a proporcionar, te van a asesorar muy bien, te van a hacer un checklist muy preciso, pero ellas van a llegar única y exclusivamente hasta el momento en el que la Unión Europea o quien sea, cualquier otra institución, te dice, aquí tienes tu dinero, ahora empieza tu investigación. Y entonces, a partir de ahí, entrará otra persona que va a saber mucho también sobre esa 1, 2, 5, 7 convocatorias, pero en la segunda parte, en qué te puedes gastar el dinero, de qué manera, en qué términos, en qué fechas, cuándo se hace la justificación, cómo tienes que hacer los timesheets, etc. ¿Qué modelo de gestión tenemos en la UPC? Tenemos el segundo modelo, o sea, estamos con emanero. Yo soy muy de Lali, pero estamos con emanero aquí. Entonces, tenemos una gestora que sabe mucho de X proyectos, de X convocatorias y que sabe mucho de la fase de pre-award, como tenemos aquí, o de la fase de post-award. Además, como somos una institución muy grande y en la que se hace mucha investigación, aquí se parte por campus. Es decir, cada campus tiene su propia gestora pre-award y su propia gestora post-award. Y si son campus muy grandes, como es el campus en el que estamos nosotros, en el que el 50% de la investigación de la UPC está en este campus, nosotros aquí tenemos 2 gestoras, por ejemplo, de post-award y una de pre-award. Bueno, pues esas, en algunos casos también 2 de pre-award. Esas gestoras a lo mejor llevan, pues una lleva al departamento de materiales, que es el nuestro, por ejemplo, y otra lleva al departamento de química, porque no podrían con la carga que implica llevar todo un departamento. Y además se separa lo que es gestión propiamente dicha, pues mira, esto sí que lo puedes pagar de aquí o esto te lo permite la convocatoria, oye, acuérdate de poner estos agradecimientos aquí, oye, tenemos que presentar la justificación y tal, de lo que es puramente administrativo, que es pagar una factura, pagarle a un investigador, este tipo de cosas más del día a día. Entonces, está separado también.
¿Cuáles son los puntos fuertes para mí en la UPC y que hacen que llevemos una buena gestión de proyectos? Por un lado, se mandan mails con convocatorias de manera semanal. A quien lo quiera, o sea, el investigador puede decidir borrarse de esta lista. Si alguien está cero interesado en hacer investigación o en hacer investigación internacional, por ejemplo, porque se mandan mails de internacional, de nacional y de autonómico, pues puede decidir borrarse. Además, se hacen infodays de convocatorias importantes y muy relevantes. Por ejemplo, pues de Marisa Dosca Curie, que somos una universidad muy activa y que tenemos muchísimas Marie Curies, se hacen infodays. Bien con gente directamente de la Unión Europea y o con los National Contact Points, que ya os explicaré lo que son, y o con gente experta de la universidad en gestión de proyectos y o con investigadores que hayan conseguido proyectos de manera satisfactoria en esas calls. Entonces, esto ayuda muchísimo porque el que no sabe si animarse a pedir o no, que un investigador, que su compañero le esté diciendo, mira, funciona y mira, yo lo tuve que pedir 3 veces, pero a la tercera me salió porque hice esto, porque escuché a no sé quién, porque tal, va muy bien. Aparte, las gestoras de proyectos hacen revisión de propuestas siempre y cuando se les mande con un cierto margen y dan unos consejos muy buenos porque tienen mucha experiencia. Y para las convocatorias más importantes como estas que os comentaba de la RC, en la que te pueden caer 2,5 millones de euros, aparte se hacen revisiones externas si lo pides y lo paga la universidad. Y esto ha funcionado muy bien. Aparte, la gestora de post-award y también la de pre-award, pero sobre todo la de post-award, normalmente tiene nombres y apellidos. Es decir, pues no sé, la nuestra se llama Montse Gallard. Y esto funciona muy bien porque se convierte en alguien de confianza y si todo va bien y si la persona es eficiente y sabe de lo que habla, ¿no? Y entonces esto crea una relación muy de confianza entre investigador y gestora. Entonces, si la gestora le dice, esto no lo puedes hacer, el investigador se lo cree. Si la gestora le dice, oye, deberías pedir este proyecto, el investigador se lo cree y se lee la convocatoria e intenta pedirlo, porque hay una relación muy de confianza y va muy bien. Además, tenemos herramientas específicas de gestión que nos facilitan la vida hasta cierto punto. Al principio parece que te la hacen más difícil, como decía también Alejandra con el tema este de la informatización y no sé qué, pero luego te la hacen muy fácil. Por ejemplo, la Unión Europea tiende mucho a pedir timesheets, que básicamente es que tú les expliques cuántas horas y de qué manera se las has dedicado al proyecto. Bueno, pues esto antes lo teníamos que hacer a mano, era una salvajada o en Excel. Y ahora hay una herramienta que han desarrollado aquí en la universidad en la que tú vas clicando y te lo va poniendo, por ejemplo. O pues a la hora de hacer viajes, pues tú ahora ya metes ciertos datos de los viajes en una herramienta que está conectada con esta de timesheets y entonces el viaje ya automáticamente se te coloca o bien como parte de ese proyecto o bien te dice, mira, estos días no te quedan horas porque se los has dedicado a otro proyecto. Cosas así, están muy bien. Y además tenemos un departamento específico de justificaciones que nos toca mucho las narices y que es muy pesado y que los investigadores a veces odian mucho, pero que nos facilita mucho la vida porque a veces es como, mira, es que esto no se puede hacer y esto no se puede justificar y no lo puedes hacer. Y esto hace que ya tú las justificaciones que estés presentando al Ministerio, a la Unión Europea o a quien sea, estén muy bien hechas. Y aparte te hacen toda la labor de justificación económica y demás que ya no tiene que hacerla el investigador. ¿Qué cosas hay para mejorar? Bueno, hay ciertas convocatorias que porque se piden poco o porque son mucho trabajo para la universidad no se fomentan, como puede ser esta de los Staff Exchange, de las Marie Curies. Hay gestoras que tienen muchísimos investigadores a su cargo y por tanto pues no les pueden dedicar el tiempo que merecerían o que necesitarían. Hay una falta de personal que, bueno, que yo creo que esto sucede en todas partes, pero que es real. A veces, pues para la revisión de los proyectos te ponen unos deadlines internos muy tempranos, a lo mejor el deadline de un proyecto es el 30 de abril y pretenden que el investigador se lo mande el 15 de abril. Hombre, pues no lo tiene escrito, ni tiene el presupuesto desarrollado, ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, esto va un poco unido con lo siguiente que os digo aquí, ¿no? Hay cierta falta de flexibilidad a veces. Y yo creo que esta falta de flexibilidad está directamente relacionada con esta comunicación efectiva con los investigadores que pongo aquí, que básicamente lo que hay es
El problema es que los gestores hablamos un idioma diferente de los investigadores en muchas cosas. Y muchas veces, sea por ignorancia o sea por falta de voluntad, no se llega a traspasar esa barrera. Entonces, lo que haces es que son dos paredes dándose una contra la otra. Y yo creo que ahí ganaríamos todos mucho si hiciéramos un esfuerzo. Yo lo hago y me ha funcionado muy bien, pero es complicado de intentar entendernos mutuamente, ¿no? Mira, ahora me acaba de caer esta ficha, ¿no? Pero en el metro de Barcelona hay una campaña para el tema de los asientos dedicados a discapacitados en los que dice literalmente: no te pongas en mi lugar, ponte en mi piel, para que no les quitemos el lugar, ¿no? En el transporte público. Bueno, pues esto vendría a ser lo mismo. Intenta ponerte en mi piel, intenta hablar mi idioma, intenta explicarme el por qué esto no lo puedo hacer, o por qué es importante que yo pida esta convocatoria, o por qué es importante que yo cuando vaya al congreso hable con no sé quién. Entonces, y tú, de la misma manera, investigador, intenta explicarme a mí por qué es muy importante que puedas conseguir esa financiación para esa cosa que en principio en esta call no te dejan, porque a lo mejor entonces a mí se me ocurre otra en la que sí que te dejan, o se me ocurre la manera de poder hacerlo. Entonces yo creo que esa comunicación es importantísima y es básica para poder hacer una buena gestión de proyectos también desde la universidad hacia el investigador. Y luego está el modelo BBT, que soy básicamente yo, y que hago un poco de todo. Esto es raro. Aquí normalmente los grupos de investigación per se no tienen una gestora de proyectos propia. Lo que pasa es que el grupo en el que estoy yo es un grupo tan grande que básicamente la necesita, porque si no, los investigadores estarían ahogados con el nivel de temas burocráticos, de gestión, de organización, a los que se verían sometidos, y además habría muchos líos porque yo ahora mismo creo que tengo alrededor de 40 proyectos en marcha, unos más grandes, otros más pequeños, nacionales, internacionales y autonómicos, y aparte todo lo que es con empresas. Entonces, eso es una gestión de personal, de dinero, de pensar, ahora le pagamos de aquí, ahora pagamos de allá, hoy hay que justificar mañana tengo que justificar aquello, tengo que hacer, pues, hay que meter horas aquí, hay que meter horas allá, no sé qué, que les estoy gestionando también, creo que es a 9 investigadores diferentes y que lo estamos haciendo de manera conjunta. Entonces, yo estoy como entre lo que es la gestión general de la universidad y los investigadores, y hago un poco de traducción también hacia los dos lados. Pero bueno, esto viene siendo un lujo, incluso aquí también. Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo? Bueno, pues hago un poco de todo de lo que ya hemos hablado, O sea, ayudo con la solicitud y justificación de proyectos, ayudo con las justificaciones a diferentes institutos a los que pertenecemos, me leo convocatorias, voy a las formaciones y a las charlas sobre estas convocatorias, valido convenios con empresas, llevo toda la gestión más administrativa y documental del personal, organizo también los congresos, workshops y jornadas que se deban organizar porque se han comprometido a ello los investigadores. Además, llevo la gestión más económica y más del día a día, tanto de los proyectos como de la facturación a empresas y de los eventos que organizamos. Luego hago una parte más administrativa, puramente de inscripciones de viajes a sitios, de liquidaciones, de actualización del currículum del grupo y tal. En ocasiones doy charlas y como esta, o formaciones al grupo, pues en comunicación científica, cómo preparar su currículum, cómo hablar en público, cosas así, en la que saco un poco de partido a mi background también en comunicación audiovisual. Y por último, llevo toda la parte de webs, redes sociales, comunicación interna, etc. Entonces, en realidad, ¿en qué consiste mi trabajo? Bueno, pues en ordenar y planificar. Ordenar proyectos, ordenar fechas, ordenar gente, ordenar un poco todo. Comprensión lectora. Yo creo que para un gestor de proyectos es muy importante entender lo que estás leyendo, y mucha gente, y cada vez menos, la gente no sabe leer. Entonces es muy importante entender lo que tienes delante, entender lo que te dice la convocatoria, entender lo que te dicen las reglas, etc. Tener buena memoria va bien, si no, pues lo que tienes que tener es una agenda estupenda y muy organizada. Volvemos al primer punto.
Comunicación con el prójimo. Comunicarse es básico, lo ha dicho Alejandra, lo digo yo y soy una gran convencida. O sea, si no nos comunicamos, estamos al horno. Repetición, hay que repetir las cosas 1000 veces. Primero porque se olvidan, segundo porque no les interesa, a los investigadores me refiero, ¿eh? Y tercero porque si no están de acuerdo se hacen los sordos. No, amigo, que te lo he dicho, que esto es así. Pues hay que repetir y repetir y repetir y hacerse pesada a veces, ¿eh? Hay que tener paciencia, a mí esto me falta un poquito, pero lo sustituyo con mucha alegría y mucho jolgorio. No, hay que tener paciencia porque hay que repetir las cosas muchas veces, porque a veces las cosas salen muy mal, porque a veces nos enfadamos, hay que tener paciencia. Hay que tener sentido común también. La mayoría de las veces, todo lo anterior, todo esto, se traduce a esto, a tener sentido común y ver que lo que estás pretendiendo hacer no tiene ningún sentido, ¿no? Y poder explicarlo. Y además hay que tener cierta creatividad, hay que tener criterio a la hora de tomar decisiones, hay que ser resolutivo muchas veces, hay que tener una estrategia, hay que ver una estrategia de grupo, hay que ver, bueno, pues ahora se están acabando estos proyectos, qué otros proyectos vamos a solicitar, a qué otras calls podemos ir, qué otras líneas podemos abrir, porque, bueno, pues ahora creemos que por aquí van a dar menos dinero, pues vamos a ver si por aquí nos dan más, etcétera. Y tienes que tener una cierta fiabilidad, o sea, no te puedes inventar las cosas, porque entonces mañana no te van a creer. Si tú dices esto no se puede hacer, tienes que explicar el por qué no y que así sea. Y si tú dices esto sí se puede, luego en la auditoría no te lo pueden echar para atrás. Tienes que estar muy convencido de que esto sí se puede. Entonces, a mí me gustaría estar así la mayor parte del tiempo. Si alguno de vosotros pensáis dedicar a la gestión de proyectos, luego la realidad es que estamos así, trabajando muchísimo y leyendo muchísimo y delante de un ordenador, ese es nuestro día a día. A veces hacemos un poco el tonto y nos podemos divertir también. Y en ocasiones tenemos que sacar los colmillos y poner a la gente en su sitio y decirles que no, que te he dicho que no, que esto no puede ser. Y ya está. O, oye, que te he dicho que esto tienes que hacerlo. Pues también nos toca. Entonces yo quería explicaros un poco, y iré rápido porque me estoy alargando un poquillo, lo que fue la experiencia con los Research and Innovation Safe Exchange, que es una Marie Skłodowska-Curie Action de la Unión Europea y que se conocía habitualmente como RISE, y que es el proyecto que os comentaba, se llama Biotuni, que fue el que me llevó hasta Argentina. Esto simplemente quería que lo supierais. Ahora les han cambiado el nombre, ya no se llaman RISE, se llaman Staff Exchange, y la convocatoria está abierta hasta el 8 de octubre, así que si algunos estáis interesados, echadle un ojo, porque la verdad es que son unos proyectos que para vosotros están muy bien. Para el coordinador vais a ver que son challenging, pero no me arrepiento de nada y lo haría otra vez, ¿eh? Básicamente son unos proyectos que son de investigación. Esto, un poco lo que decía Alejandra, ¿no? Que basta de movilidades, o al menos que no solo hagan movilidades los investigadores, que hagan también investigación. Bueno, pues esto es las dos cosas. Son proyectos de investigación, pero que se basan en la movilidad de los investigadores, porque su objetivo principal es promover la internacionalización de la investigación colaborativa y la intersectorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues academia, empresa, empresa, academia. Entonces, básicamente se trata de hacer estancias desde Europa hasta el resto del mundo y del resto del mundo a Europa, o entre empresas y centros públicos de investigación, ya sean universidades o institutos de investigación. En nuestro caso concreto éramos dos grupos de Inglaterra, uno de Alemania, otro de Italia, otro de Francia y nosotros, españoles, que éramos los coordinadores. Además teníamos dos grupos en Latinoamérica, Perú y Argentina, en un SAM, y dos grupos en Southeast Asia, que eran uno en Malasia y otro en Indonesia. Y como os comentaba anteriormente, básicamente fue un tema de amigos. Os cuento cómo fue el tema. Diego Pallarola, de UNSAM, le dijo a Carlas Mas en un congreso, porque en los congresos se habla y se crean lazos de unión: oye, mira, yo sé que existe esta convocatoria, me gustaría poder pedir un proyecto, pero evidentemente yo no puedo coordinarlo porque estoy en Argentina, ¿a ti te interesaría? Carlas Mas dijo: ah, pues sí.
Ok, bueno, pues necesitamos a una empresa. Ah, pues yo conozco a unos de Francia que están muy bien. Ah, fenomenal. Oye, ¿tú a quién más conoces? Ah, pues mira, yo conozco a un grupo de Perú que hace muy buenas cosas. Ah, muy bien. Oye, ¿tú, grupo de Perú, conoces a alguien? Sí, a unos de Italia que están muy bien también. Ah, fenomenal. Oye, Diego, ¿conoces a alguien más? Sí, conozco a Ada Cavalcanti aquí en Alemania. Ah, genial. Ostras, pues yo, Ada, conozco a un grupo de Malasia que también está muy bien. Fenomenal. Pues que entren al consorcio. Entonces nosotros ya habíamos colaborado con University of Glasgow, con University of Bristol y con UGM y también entraron al consorcio. Entonces, ¿qué son los secondments? Son las estancias. ¿Y qué significa esto? Money, 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 money. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un tipo de proyecto que genera dinero a medida que generas estancias. Y entonces, ¿qué te dan? Pues al investigador directamente le dan 2.100 euros al mes, o al menos le daban en la convocatoria en que nosotros lo pedimos, ahora puede ser más. Y además le dan 1.800 euros a la institución para hacer investigación, lo recibe la institución de Europa, pero eso puede transferirlo perfectamente, por ejemplo, si sus estudiantes van a Argentina a hacer investigación, les puede dar el dinero o con ese dinero comprar material, por ejemplo. Y además se reciben 700 euros de management porque realmente es un tipo de proyecto que implica muchísima gestión de muchísimas cosas, como ahora veréis. Entonces, ¿qué sucede? Pues que solo se genera dinero si se realizan secondments y solo reciben dinero directo los partners de la EU. ¿Qué pasa con esto? Pues que parece muy fácil hacer secondments y al principio todo el mundo es muy feliz y dice, sí, yo haré 25, ah, pues yo haré 50, ah, pues yo 60, pero ¿qué pasa luego? Pues que hay agendas y las agendas son complicadas, pues que a lo mejor hay gente que no quiere ir a hacer secondments, que a lo mejor hay estudiantes que no les da la gana de irse a Malasia 3 meses, etc. Y gestionar todo eso es difícil. Y gestionar que solamente sean los partners de la Unión Europea los que reciban el dinero directo también es difícil, porque al final hay mucha gente yendo a los terceros países que se llaman, en este caso Argentina, Perú, Malasia, Indonesia, a hacer investigación y a esta gente los tienes que compensar por el uso de laboratorios, por el gasto de materiales, etc. Entonces, ¿cómo afrontamos estos retos? Pues por un lado, para asegurar la implementación de estos secondments, establecimos reuniones periódicas, en mi caso conmigo, en la parte de gestión y el IP, con los IPs de los diferentes grupos para ver que realmente todo el mundo fuese implementando sus secondments y que si alguien pretendía no hacerlo, enterarnos a tiempo y poder hacer una reasignación de estos secondments. Tema elegibilidad y auditorías. Esto fue un infierno porque básicamente es un tema de burocracia y de papeleo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues justo junto con la oficina de gestión de proyectos de aquí de la UPC, que habían gestionado ya algún proyecto RISE y que les había ido francamente mal, ideamos la creación de unos formularios en el que todos los socios tenían que asegurar una serie de cosas. ¿Para qué? Pues para que si luego venía una auditoría decir, ah, no, mira, es que esta persona era personal de esta institución, ah, no, mira, es que hicieron este trabajo, ah, mira, es que hicieron todo esto. Entonces, con eso tenemos un cierto seguro de que en la auditoría vamos a pasarla. Además, hemos obligado a recopilar cierta documentación acreditativa de los viajes. Pues me tienes que mandar las tarjetas de embarque, me tienes que mandar el seguro, hazte fotos cuando estés en el lugar para demostrar que has estado, etc. Y luego hay un tema de seguimiento económico y trazabilidad y de obligaciones económicas de los socios. Que tú pensarías, hombre, si eres socio de un proyecto, tú te has leído las reglas. Error. Mogollón de socios no tenían ni idea de las reglas. Entonces, ¿yo a qué me he dedicado? Pues a hablar con la gente que se iba a hacer secondments y decirle, oye, ¿qué te han pagado? ¿Cómo te lo han pagado? ¿Lo has cobrado todo? No. Ah, pues entonces tengo que llamar a no sé quién para decirle, oye, que no le has pagado todo, que le tienes que pagar todo, etcétera. O sea, un seguimiento muy constante para asegurarnos de que las cosas se hacían bien, en tiempo y en forma. Temas de visados, pues ayudar con lo que pudiésemos y, por ejemplo, para un poco aligerar el peso económico que suponía para ciertos investigadores irse 6 meses a un país con unos precios muchísimos. Imaginaros, no sé, un investigador de Malasia que iba
5 meses a vivir a Alemania. ¿Tú te crees que esta persona podía adelantar el dinero para el alojamiento, para los billetes de avión, etcétera? No. Pues lo pagábamos por adelantado nosotros y lo deducíamos de lo que luego le pagábamos a esta persona. Y con eso hemos conseguido que mucha gente que no podría haber ido de estancia lo haya podido hacer, por ejemplo. A nivel interno, en la UPC hemos tenido que lidiar con muchas reticencias, porque era una tipología de proyecto, por un lado desconocida, y lo poco que se conocía es un tipo de proyectos difíciles de gestionar y difíciles de poder recibir todo el dinero que a priori se te promete. En nuestro caso lo hemos implementado al 99,5%. Es la primera vez que en la UPC se ha implementado una RISE al 99,5%. Estamos muy orgullosos de haberlo hecho. Pero eso han sido muchos meses y muchas semanas de pica piedra con muchas unidades de la universidad y luego muchísimas horas de seguimiento, tanto mías como del IP, para que todo saliese adelante. En la organización de los eventos, que además son obligatorios, también ha sido un reto, porque claro, estamos en franjas horarias súper diferentes. Imaginaos, desde el sudeste asiático hasta Perú, o sea, tenemos el mundo entero entre medio, pues ha sido muy complicado. Y aparte, como los que teníamos el dinero éramos los europeos, cuando se hacían reuniones, pues por ejemplo la que hicimos en Barcelona, otra que se hizo en Yogyakarta, en Indonesia, yo personalmente gestioné los billetes de alojamiento de todos los investigadores de todos los terceros países que asistieron. Bueno, una diversión, ¿no? Pero claro, eso hace que el investigador no tenga que lidiar con todo eso, el hecho de que yo exista o que existan unas unidades de gestión que den apoyo. Y eso hace que Carlas se animase a pedir este proyecto. En otro caso no se hubiese animado jamás. Y luego, por ejemplo, en este tipo de proyectos, pues también hay un tema de lenguaje, ¿no? De que no hablamos el mismo idioma, de que pues, son culturas de trabajo y de maneras de hacer diferentes, son diferentes grados de compromiso también con el proyecto. Pues aquí hemos tenido socios que se han comprometido muchísimo, pues, por ejemplo el argentino, y que han aportado muchísimo al proyecto, y otros pues, que les importaba bastante menos y no han aportado tanto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha habido que lidiar con todo eso de la mejor manera que hemos podido y que hemos sabido. Y luego un tema de comunicación interna constante, de mantener a la gente informada sin avasallar, es decir, el mínimo número de mails necesarios, pero el suficiente, de solicitud de información de manera muy precisa, pero con tiempo para poder hacer las justificaciones, de ser muy transparentes, de intentar identificar problemas antes de que estos problemas se hiciesen reales para intentar solventarlos cuanto antes mejor. Todo esto es un tema de gestión de proyectos pura y dura, y que el investigador, en algunos casos, en lo que concierne a la investigación, ha tenido que lidiar con ellos, pero en todo el resto, pues he lidiado yo y mis compañeras de gestión de europeos de aquí del campus, ¿no? Y luego un tema de comunicación externa, que esto sí que me he ocupado sobre todo yo, de redes, de generar contenidos. Virginia de UNSAM me ayudó muchísimo, ella hizo un secondment, una estancia aquí con nosotros, y fue un antes y un después, hizo un rediseño de la newsletter, por ejemplo. Hemos trabajado muy bien en red, ella y yo, por ejemplo, y hemos sacado cosas muy chulas, yo creo, y además hemos cumplido, por ejemplo, pues con la normativa de la Unión Europea de publicar en abierto todo. Ha estado muy, muy bien. Y entonces, además, y ahora ya estoy acabando, o sea que tampoco me estoy alargando demasiado, hablábamos con Lovisa de qué manera se hace un apoyo activo a la investigación en España. Bueno, desde el Gobierno de España y de la Generalitat se promueve que la gente haga investigación, y sobre todo investigación internacional, porque da más puntos, porque en las acreditaciones, pues para poder pasar de escala profesional hasta llegar a catedrático, cuenta mucho la investigación. Y si no tienes investigación, no vas a poder avanzar en la carrera académica. Además, hay una cosa que se llama sexenios, que como su propio nombre indica, se hacen cada 6 años y que se basan única y exclusivamente en tu actividad investigadora, y que lo que hacen es darte un complemento salarial cada 6 años a los investigadores. Aparte hay ciertos premios, pues no sé, el premio L'Oréal UNESCO, que una chica se la llevó hace poco, que ese no es del gobierno, pero bueno, se lo ha llevado, o aquí en Cataluña hay unos que se llaman ICREA, que lo que hacen es darte dinero o bien directamente para que hagas investigación,
o para que contrates a alguien de tus clases y por tanto tú esas horas puedas dedicarlas a investigación. Y además están los National Contact Points, que son expertos de las diferentes calls de la Unión Europea, que lo que hacen es asesorar directamente a los investigadores de cuáles son las calls más, o sea, de si esa call puede ser relevante para ellos, resolverles dudas muy prácticas que puedan tener, etc. Y entonces, a nivel de institución, lo que se hace es que a la gente que tiene proyectos, han de ser gordos, ha de ser tipo estos RC que os comentaba o alguno más, se les hace una descarga docente. Entonces les dicen, pues como has conseguido este proyectazo, te premio quitándote horas de clase para que las puedas dedicar a hacer esa investigación de alto nivel europeo. Además están pues, las unidades de apoyo de gestión, que eso es una manera de promover que los investigadores hagan gestión enorme. También cuando se quiere captar a alguien y sobre todo cuando se tienen proyectos muy gordos internacionales, te puede dar algún espacio extra, algún laboratorio extra. Y además la investigación, y especialmente la internacional, te da puntos muy altos para tu propio currículum en la institución y además para cuando pides becas o proyectos a la institución directamente. Y ya para terminar, decir que últimamente aquí en Europa se está profesionalizando la gestión. O sea, cuando yo empecé a hacer gestión en el año 2008, nadie habíamos estudiado absolutamente nada de gestión ni nada por el estilo. Pues yo estudié comunicación audiovisual, no sé quién había estudiado sociología, de ciencias políticas había mucha gente, a veces había gente pues también de ingeniería o así que le había gustado y se había metido por aquí, pero éramos de cosas muy diferentes. A día de hoy, por ejemplo, existe EARMA, que es la European Association of Research Managers and Administrators, que hay un montón de miembros que dan formaciones constantes y que tienen hasta un congreso internacional, que este año, por lo que vi, no lo sabía, es aquí en Madrid. Además, por ejemplo, esto es una trobada de gestors de recerca de Cataluña, quiere decir Encuentro de Gestores de Investigación de Cataluña. Es la 13ª que se celebra y yo recuerdo la primera que fui, pues allá en el 2008-2009, igual éramos 40 personas. La del año pasado fuimos 500. O sea, imaginaros el salto que se ha dado en ese sentido. Y además eso, ahora hay formaciones específicas en gestiones de la investigación. Solo hace falta, en Project Management también, solo hace falta ponerlo en un navegador y os saldrán un montón. La Generalitat de Cataluña tiene una concreta sobre gestión de la investigación europea. Y esto creo que os lo paso Lovisa, yo se lo envié a ella. La Unión Europea es la primera vez, ahora muy recientemente, que ha sacado un framework de competencias para managers de investigación. Y nada, esto es todo. He puesto a Messi para asegurarme que os gustaba el final de la presentación. Esta es nuestra web y estas son nuestras redes sociales. Antes estábamos en Twitter o X o lo que sea, pero ya no. Y nada, si tenéis preguntas o lo que sea, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Noelia. Vamos a compartir dos papers, uno que también compartiste vos, Alejandra. Vamos a compartirlo acá por el chat. Sí. Perfecto. Y las presentaciones. Y la presentación también. Sí, yo también quisiera la de... Dale. Sí. Nosotros habíamos preparado 4 preguntas, habíamos pedido a Alejandra y Noelia de mandarnos preguntas de discusión. Queda poquito tiempo, así que lo que sugerimos es abrimos para preguntas, quizás priorizar quiénes están conectadas en línea. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, una pregunta específica para Alejandra, para Noelia, pueden compartirlo, pueden levantar la mano y después pasamos aquí a la sala. Preguntar. Por la mano. Y Noelia, te dejamos de ver por alguna razón, tu cámara se apagó. No te oigo ahora. Que tu cámara se apagó y no te vemos. Hay un error que está dando, chicos. ¿Y ahora? Something went wrong. Please close all browsers and rejoin the meeting. Parece que tengo que salir, ¿puede ser? Sí.
Pues te escuchamos perfecto, Te ¿eh? escuchamos perfecto, ¿eh? Ay, ahora creo. ¿Puede ser? No. Ahí me escuchan más bien. Sí. Es lo de No te vemos, pero te escuchamos. Vale, bueno. Bueno, ¿alguno de los conectados tiene alguna pregunta, sobre todo los que acompañan de investigación y esto? ¿Puedo? Por favor. Bueno, Noelia, quería nada, decirte que me alegra mucho que coincidir con muchas de las cuestiones que vos planteaste, sentir que somos unas perseguidoras seriales de todos, de investigadores, de todo tipo. Y tenía una pregunta, nada, hay muchos comentarios que me gustaría hacerte de tu presentación, pero voy a ir directamente al punto. Me gustaría saber en tu centro, no en la universidad en general, pero sí en tu centro, cómo está compuesto, si se puede ser de porcentajes o de la manera que vos lo quieras decir, el portfolio de programas o de proyectos que tienen. ¿Cuál es el origen de los fondos? Me imagino que debe ser muy fuerte la Unión Europea, porque ustedes tienen como una obligación más que nada de aplicar ahí, pero me gustaría conocer el porcentaje de tu portfolio. Pues el porcentaje exacto no te lo sé decir. A ver, un poco como vosotros, el gran grueso es nacional de la Agencia Estatal de Investigación. También porque además, a raíz de la pandemia, Europa le dio un dineral a los estados que se han tenido que gastar en bastante poco tiempo y gran parte de este dinero ha ido a investigación. Y entonces ahí hemos recogido bastante. Y aparte, hay muchos investigadores que de la misma manera que comentaba Alejandra, no se sienten cómodos con el inglés o a lo mejor no tienen unas conexiones tan internacionales. Entonces, yo creo que una gran parte viene de fondos españoles. El segundo gran paquete, sin duda, es la Unión Europea, entre otras cosas porque ahora se está haciendo una apuesta muy grande hacia las RC, estas que os digo que son así de grandes, porque hay 3 modalidades, una de 1,5 millones, otra de 2 millones y otra de 2,5 millones. Y claro, cuando te entra un proyecto de esos, son 10 o 15 de los nacionales, evidentemente. Y luego, lo que os decía, toda una serie de fundaciones que a través de ahí entra mucho dinero también, porque ahora, pues eso, los bancos y algunas farmacéuticas y cosas así están dando bastante dinero para investigación también. Y luego una parte muy pequeñita son fondos más autonómicos, más de la Generalitat de Cataluña o de gobiernos locales, pero eso yo creo que es anecdótico. Y luego lo que sí que se está persiguiendo cada vez más es el dinero de empresas también, porque las empresas están buscando externalizar parte de sus gastos también, les salimos más baratos nosotros que a lo mejor contratar a una persona para hacer investigación y a nosotros nos interesa también porque son cosas que ya tenemos optimizadas y demás y que les podemos ofrecer. Entonces esas son las grandes... Te puedo buscar y si me mandas un email, que no sé si lo he puesto creo que no lo he puesto, pero os lo puedo pasar ahora por el chat. Me mandas un email y te paso exactamente cuáles son los tantos %, porque seguro que en algún sitio de por aquí los tenemos, ¿eh? Te agradezco, porque es muy interesante a veces ver cómo están conformados los portfolios de otras instituciones para repensar, mismo se lo comento a todos, ¿no? Analizar portfolios de otros, muchas veces te dan ideas de cómo activar ciertas áreas de trabajo, ciertas áreas de búsqueda. Otra cosa que quería comentar, cuando ella habla de los NCPs, National Contact Points, ahora en Argentina hay, pero están algunos un poco desactivados, pero si no hay una persona en América Latina llamada Claudia Romano, que está en Uruguay, que ella maneja todos los National Contact Points de América Latina, entonces cualquier cosa, si Paula Brennan no se los puede brindar desde el sector público, Claudia Romano también se los puede brindar. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Algún quisiera compartir? ¿Puedo compartir yo? No, Gonzalo, por ahí Valera quiere complementar también, pero una cosa que a nosotros nos ha resultado,
es, digamos, todo ese que Noelia puso en el PowerPoint sobre pre-award, lo que se hace antes de obtener el financiamiento, es la parte de gestión de firmas, es decir, tiene que identificar muy claramente que firme o todo rectora, decano, digamos, eso cada universidad decide, pero ahí hay un espacio de intervención, de control, de comunicación, de compartir información. Y este espacio es como el que luego que permite estar encima de la gestión del proyecto, digamos, pero hay por diversos factores, tal vez cuando reciben financiamiento a veces no avisan, ¿no? Entonces, de repente nos llaman cuando hay un problema SOS, ¿no? Entonces, tener una buena comunicación al inicio del proyecto, en este pre-award, es fundamental. Es fundamental. Eso, sí. Te cambia, es que te cambia toda la gestión. Claro. Si vos lo sabes anticipadamente o estás en la etapa de la aplicación de una propuesta y esa propuesta se aprueba, tiene los dos factores. Si se aprueba, vos ya estás, ya conocés todo cómo viene armada esa propuesta para después poder ejecutarla. Y si no se aprueba, es lo que yo decía al principio, también te sirve porque conoces en dónde estuvo mal para poder mejorar la próxima, porque esto te va a servir para mejorar la próxima propuesta. Entonces, es fundamental eso. Lo que pasa es que ahora se puede estar más al tanto de esta etapa, porque muchos al hacer las aplicaciones en plataformas virtuales, tiene que estar todo conectado, la firma del responsable legal, bueno, hay un montón de cosas que te fuerzan a involucrar a la institución desde el momento cero, que antes no se hacía porque se conseguían las firmas en un rinconcito que te lo firmaban, lo mandabas y nadie se enteraba hasta el último minuto. Pero bueno, sí, es fundamental. Muchas gracias. Yo soy de la Universidad Austral, estoy bastante, bueno, al menos la primera vez que vengo a este evento, porque bueno, trabajo en la Escuela de Educación en realidad de la universidad. Estoy colaborando con una iniciativa estratégica de la universidad que justamente estamos creando esta oficina de proyectos a nivel de vicerrectorado de investigación. Estamos en etapa de diseño, la idea es crearlo este año, así que esto me viene bien. Tenés las buenas y las malas prácticas todas juntas. Preguntas. Una es haciendo una indagación en algunas entrevistas en universidades. ¿Puede ser un poquito más fuerte para que escuchen online? Sí, haciendo entrevistas a universidades que ya tienen oficinas en Chile, concretamente la Católica de Chile, me nombró una herramienta como súper potente a la hora de matchar financiamiento con grupos de investigación a nivel de que vos le cargas un poco las características del grupo y te macheas, se puede presentar, ¿no? Que se llama Research Connect, que hay que preguntar si la conocían, si la comentaban, parece que es cara, pero que no vale la pena. Sí, eso te iba a decir. Claro, tenés que ver que si te compran la licencia, no dudes. Pasa, todo este tipo es como el Trello. Vos tenés que estar todos los días con eso, lo tenés que estar actualizando, tenés que estar incorporando la información, y la herramienta en sí misma es buenísima, es excelente, pero después vos tenés que trabajar para lograr tener esa información internamente, y ese es el trabajo que yo decía antes, con la herramienta o sin la herramienta, el perseguir a los investigadores lo vas a tener que hacer igual. Entonces, lo único que te va a hacer a vos es facilitar la información, todo el almacenamiento y el análisis de la información, que lo podés hacer sin la licencia, pero te la facilita. Pero todo el seguimiento y el trabajo dentro de tu institución lo vas a tener que hacer igual. Por supuesto. No. Sí, no, es buena. Como que la diferencia, me decía, o sea, inviertan, porque después, sí, y es la Católica. Que sí, son gigantes. Es que para las universidades muy grandes, que tienen muchos grupos de investigación, que tienen muchos diferentes dependencias, o que tienen diferentes sedes, que toda la gente no está junta en un lugar, o que no tienen buenas herramientas internas de comunicación dentro del, como lo contaba él, que no me acuerdo el nombre, pero que no tienen formas de poder tener plataformas para compartir información. Ese tipo de herramientas es excelente, porque a vos te permite juntar todo.
Lo malo que tiene es que si no la actualizás y no estás atrás, no tenés una persona dedicada a la plataforma, se te puso vieja, es como el Trello. Es fantástico, pero si no lo no lo sabes usar, se te... Y otro, a nivel Argentina, yo sé que en la UBA, hizo con el Diego, están desarrollando esta oficina, no sé si la usan. ¿Cuál es el estado de situación de la creación de estas oficinas en la Argentina? Porque encuentro muy poco, o sea, en las universidades argentinas. ¿Hay un relevamiento de que estén generando estas oficinas de gestión de proyectos? Que no sabría quién puede hacer un relevamiento así, no sé si el SIM, no sé, pero no, tenés que irte a una macroestructura, porque las oficinas funcionan hace tienen diferentes niveles de desarrollo, diferentes formas de organización, diferente vinculación internamente en la universidad. Podés encontrar mucha información, pero no sé alguien que una organización macro o de una umbrella, claro, que pueda estar analizándolas, salvo que yo te diría que te fijes si hay alguna tesis de doctorado, que se haya dedicado. Encuentro muy poco y claro. Tan profesionalizada la gestión. Profesionalizada está, lo que pasa es que no creo que haya un relevamiento exhaustivo claro, que mantenga ese análisis, pero la profesionalización está. Ahí hay que hablar, hay dos puntos para hablar. Una es del área internacional, hay algunos relevamientos de las oficinas internacionales del CIN que hizo en su momento el ministerio, entonces hay que ver qué áreas manejan, pero esos relevamientos están. Pero también hay que vincularlos con la Secretaría de Ciencia y Técnica de las universidades. Entonces ahí hay que hablar también por ahí con la Comisión de Ciencia y Técnica del CIN o subir un poquito más, secretarías de Ciencia y Técnica específicas para ver, porque en muchos casos lo que pasa en las universidades nacionales es que está el área internacional y por otro lado las secretarías de Ciencia y Técnica, las secretarías de Extensión, la secretaría de Vinculación. No machean. Y no hay a veces match. A veces investigación maneja una parte internacionales, a veces internacionales se vincula con... Estoy contando algo que todos saben. Internacionales tienen un vínculo con ciencia y técnica, a veces es informal, a veces tiene integrada formalización. Eso depende mucho de la estructura de la universidad. No, y te agrego otro factor que en algunas universidades también generan a veces muchas oportunidades y a veces un lío tremendo, que son todas las dobles o triples afiliaciones que tienen dentro de las mismas universidades. Entonces, muchos de estos proyectos durante años no entraban en las universidades, pasaban por CONICET, entonces se te escapaban y se te iban. Tú tenías a todos los investigadores de tu universidad trabajando en proyectos internacionales, pero nunca pasaba el dinero por tu universidad, sino que iba a CONICET. Sí, pasa, pero pasa por la facultad. Por las UBTs también. Sí, por las UBT, claro. Las UBT en realidad están en UBATEC, a veces, en la UBA, y vos tenés un grupo que está, nosotros tenemos un grupo importante, que está en Bariloche de Biología, y no te enterás de la gestión central. No te enterás que tiene un proyecto, o te enterás, como decía, bueno, Loris o Alejandra, te enterás cuando está el incendio. Te enterás cuando tenemos que rendir. ¿Qué tienen que rendir? Tienen el proyecto subejecutado y no tienen la plata y no saben cómo gastarla o no saben cómo usarla. Te enterás después. Pero sí, pero a ver, la gestión está, la profesionalización está, porque si no, no estarían todos ellos acá. Pero el tema es que no sé si hay análisis actualizados y disponibles de todo como esa cuenta este modelo que lo cuenta para conclusiones técnicas. Es que este es un laboratorio dentro de una universidad. Lo que pasa es que es gigante. A ese nivel capaz que encontrás algún área bien concreta en el trabajo. A nivel general, es más difícil, no está tan desarrollado. Sí, la misma UBA, capaz que vas a ciencias exactas y tenés una oficina específica, pero a nivel general no. Empezaron hace 2 años, por ejemplo, esta que hice, que sentar justamente para las fuerzas, pero solo encontré en la UBA. Valeria, tenía una pregunta para Noelia, justamente en línea. Hola Noelia, Valeria de USAM, ¿cómo estás?
La pregunta tiene que ver con la institucionalidad, ¿sí? Con la gestión de esa institucionalidad. Pues, en la UPC, ¿sí? Digo, el nombre y apellido. ¿Cuántas veces, ¿sí? En tu gestión, en los últimos 6 meses, dialogaste con Elena Martínez, directora de Relaciones Internacionales del Gabinete del Rectorado? O cómo, digo, te lo puse en términos personales porque mucho de esto se juega en términos personales. O te lo corro a términos institucionales. ¿Cómo se construye, ¿sí? El registro y seguimiento de los proyectos de la unidad en la cual vos trabajas, la facultad y el gabinete central? No sé si me escuchaste bien, si no, me traduce. ¿Cómo se construye? ¿Lisa? Sí. No, ahí la pregunta, ¿escuchás ahí, Noelia? Algo mejor que a ella. No, Valeria pregunta, ¿cuántas veces vos estás en comunicación con Elena, del vicerrectorado de internacionales de la UPC, sobre estos proyectos? Es decir, ustedes informan sobre los proyectos, ¿hay algún vínculo? Contestamos a la colega de la Austral. Sí. Pero, porque el departamento de internacionalización no lleva investigación. Claro, yo no sé si los superiores de gestión de la investigación, sí, entiendo que sí que estarán en contacto con ella, pero ni los investigadores ni yo como parte intermedia ni dudo que las gestoras de investigación no estamos en contacto con internacionalización, porque internacionalización es más... O sea, estamos en contacto, por ejemplo, cuando contratamos gente que es de fuera, porque hay que hacer toda una serie de papeles, etcétera, que ahí sí que es con ellos, o sea, sí nos dan un soporte. Pues, por ejemplo, sí que hay un proyecto que se llama Unite, pero que es más de tema de estudiantes y demás, que ahí sí que es constante cómo están involucrados desde internacional. Yo creo que con doctorado también están muy en constante contacto, pero yo nunca. Noelia, en realidad es una pregunta simplemente para denotar las complejidades institucionales y las culturas institucionales. ¿Sí? Ahí Lovisa me traduce. No era tomar examen, sino denotar cómo esta falencia persiste o cómo esta realidad en términos institucionales se replica en distintas universidades. Es para denotar que hay como problemas en la institucionalización de estos vínculos, que no necesariamente tienen contactos entre las áreas de investigación e internacionalización. Simplemente la temática que propusimos hoy era la internacionalización de la investigación. Digamos, tenemos que ir cerrando para pasar al próximo tema. Creemos que es un tema que podemos seguir hablando. Ustedes ya tienen los contactos de Alejandra, de Noelia, los papers que compartieron, que, bueno, pedimos justamente que el enfoque sea en la gestión, ¿no? Los desafíos para las y los gestores de esto. Así que, bueno, agradeciendo por las dos presentaciones. Alejandra se queda acá con nosotros para compartir luego el almuerzo. Y Noelia, muchísimas gracias. Además, gracias por la referencia de Argentina en tu PowerPoint. Muy bien. No sé si han hecho gracia o no, porque no había nada, rarísimo dar una presentación siendo una payasa y no escuchando nada del feedback. Así que bueno, gracias a ambas. Gracias. Hasta la próxima.